El creador del fic es Parcacius Link en la descripción. Fate Kill capítulo 6. Era un mundo de matar o morir. Donde a veces la más cruel de las intenciones podía esconderse detrás de la más sincera de las sonrisas. Esa era la realidad a la que Akame se había acostumbrado a lidiar. No, de verdad. Tal vez era la única perspectiva en la que podía creer. Padres que abandonaron a sus hijos con fines de lucro. Mendigos y enfermos moribundos en las calles. El trato inhumano de los niños obligados a ingresar en el entrenamiento de asesinato autorizado por el gobierno. Todo había sido parte de su vida, algo tan simple como un hecho común. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue diferente aquí? La indiferencia que generalmente mostraba en su expresión reveló rastros de ruptura mientras caminaba por la calle de tierra de Border Town. Estaba mucho menos desarrollado que las carreteras pavimentadas y los edificios de cemento del imperio, pero se sentía más saludable, como si así fuera como debería haber sido el imperio. En lugar de las campañas políticas maliciosas, los linajes podridos de la nobleza y la incapacidad de poner fe en los demás, la sencillez y la alegría que podía ver en los rostros de la gente del pueblo la dejaron con sentimientos de envidia. Quizás su vida podría haber sido diferente si hubiera nacido aquí y no cerca del corazón del imperio. Sus manos se cerraron en puños, su cabeza inclinada hacia abajo para evitar las miradas de la gente por costumbre, pero no había necesidad. Raiga de los bandidos de la montaña. Viene de las manos diestras. Golpea al maestro de las espadas. Ex general de brigada Buckerfield. Todos ellos eran figuras de alto perfil buscadas por el imperio por ofensas pasadas, y muy buscadas por el ejército revolucionario por sus conexiones y capacidades. Como encantados por algún hechizo, estas figuras que tenían la capacidad de dominar sus propios territorios de tierra, se redujeron a un padre cariñoso, un curandero senil que vende tallas de madera, un asno perezoso y un anciano débil. Le resultaba casi demasiado difícil de creer cuando consideraba su reputación dentro del imperio. Todo este pueblo parecía existir en otro plano de existencia. Así como podía reconocerlos, seguramente, ellos la habrían reconocido debido a la gran cantidad de carteles de buscados que el imperio tenía detallando su recompensa como miembro de Night Raid. Se había preparado en secreto en caso de que alguno de ellos actuara en su contra, pero contrariamente a sus pensamientos, no hicieron nada. Lo había notado la primera vez que fue por la ciudad, sus facciones oscurecidas por una capa llamativa, pero incluso cuando la gente del pueblo observó su perfil lateral, no sucedió nada. No había sospecha de ningún tipo, lo cual había sido extraño considerando la lejanía de la ciudad fronteriza. Una nueva incorporación a la población limitada debería haberle llamado al menos más atención, pero fue en vano. Por lo tanto, en el transcurso de su estadía en la ciudad fronteriza, cuando no estaba monitoreando a Shirou, se tomaba el tiempo para usar cada vez menos su disfraz hasta el punto en que básicamente caminaba por las calles como la viva imagen de ella. Cartel de Se Busca. Nada. Absolutamente nada, y sería una tonta si pensara que fue porque no la reconocieron. La forma en que la población mayor de la ciudad le dirigió miradas de complicidad fue quizás el mayor indicio. Sin embargo, dentro de esas miradas de complicidad, había una especie de mensaje que hizo que sus cejas se fruncieran inconscientemente. Era como si sus ojos estuvieran diciendo que era natural que ella estuviera aquí. La confundió más de lo que le gustaría admitir, más cuando una parte de ella se estaba acostumbrando a todo en este punto. La ella del pasado nunca se habría revelado tan abiertamente, sin embargo, todo parecía haber cambiado desde el momento en que conoció a Shirou, el joven señor de la ciudad fronteriza. Se preguntó qué pensarían Agenda y el resto de sus compañeros de Night Raid si la vieran ahora mismo. El pensamiento casi hizo que sus labios se curvaran hacia arriba antes de que se reprendiera a sí misma y enfocara su mente. En lo que respecta a Shirou, el imperio y el ejército revolucionario lo apuntarían solo por su importancia como herramienta de guerra. Con la capacidad de curar y los medios para crear a Teigu, no había forma de que lo dejaran solo si ella revelaba su información a Night Raid. En el peor de los casos, Agenda puede incluso ordenarle que lo lleve para protección por insistencia del ejército revolucionario. Posteriormente, no tuvo que imaginarse las represalias de la ciudad fronteriza en caso de que su joven lord fuera capturado tan repentinamente. Con figuras prominentes distribuidas uniformemente por la ciudad, secuestrar al joven lord no sería una tarea fácil. Sin embargo, sabiendo el tipo de importancia que Shirou tendría para el imperio o el ejército revolucionario, se podrían movilizar muchas tropas para la operación, y en ese punto, sería un solo pueblo contra una facción entera.
La derrota sería inevitable. Una parte de ella no quería que sucediera, así que, en su último informe, no había mencionado nada sobre Shiro y sus habilidades. En cambio, solo lo anotó como una persona de interés y que su objetivo, Edwin, aún no se había revelado. Por primera vez en años, se sintió desgarrada. La única otra vez que había cuestionado su forma de vida fue cuando traicionó a la unidad secreta de asesinatos del Imperio y desertó bajo la persuasión de Nagenda. Ven conmigo y ayuda a poner fin a la corrupción del Imperio. Aún recordaba las palabras que le había dicho Nagenda. Era una oración simple que todavía resonaba dentro de ella, razón por la cual la situación se estaba volviendo mucho más difícil de lo que debería haber sido. Al final, todo se redujo a Shiro y las cualidades que vio en él. Era una esperanza de un futuro mejor que golpeaba la creencia que ella tenía sobre el mundo. Si fue él, entonces tal vez. Fue difícil para ella no pensar en esa línea y luchó por dentro. Al momento siguiente, negó con la cabeza perdida y finalmente se dio cuenta de que había estado caminando sin rumbo fijo. El área a su alrededor ya no estaba dentro de las calles alegres de la ciudad, sino que había hecho la transición al área donde residía la gente de Ewa. La miraron con curiosidad antes de volver a sus asuntos con expresiones determinadas. La gente de Ewa era una facción neutral de Wakoku que generalmente se mantenía aislada. La aparición de forasteros siempre les había interesado, pero sus circunstancias ahora eran diferentes. Habían sido perseguidos y asesinados fuera de sus propios hogares antes de refugiarse en la ciudad fronteriza. Incluso si tenían curiosidad por interactuar con otros no nativos, todos sabían que la gente de Ajersi no se rendiría con ellos tan fácilmente. Selka, en el lugar de su padre, había obligado a los hombres sanos a comenzar a entrenar con el Taigu que Shiro había creado. Varios tipos de espadas y armas, que mostraban diferentes atributos y capacidades, atrajeron la atención no solo de Akame, sino también de la gente del pueblo que pasaba por allí. Un destello apareció en las pupilas de Akame mientras observaba en silencio. Después del descubrimiento inicial de la capacidad de Shiro para crear a Teigu, se distanció de él para llevar a cabo su propia investigación sobre el asunto. Sabía que Shiro poseía una especie de Teigu tipo espada que podía formar espadas en varias formas basadas en sus observaciones de él, pero su capacidad para formar espadas únicas con diferentes propiedades la confundía. No era algo que pudiera hacer un solo Teigu. Una espada que podría producir llamas, otra que podría enviar vibraciones internas a través del metal, junto con todo tipo de habilidades. Cada espada era mortal por derecho propio, pero no tenía sentido que el único Teigu de Shiro pudiera crear un nuevo Teigu al azar. Se sabía que Teigu solo poseía una propiedad única perteneciente a la bestia peligrosa de la que fueron creados. El de Murasame, por ejemplo, tenía un veneno mortal que podía matar a un hombre con un solo corte. De ninguna manera, Murasame podría estallar repentinamente en llamas o disparar columpios de agua. No era ese tipo de Teigu. Con ese razonamiento, era imposible aceptar que el Teigu de Shiro pudiera ser tan versátil. Como tal, llegó a la única conclusión lógica, tenía un método para crear un nuevo Teigu. Esta fue la base de su investigación, que fue lo suficientemente importante como para que ella renunciara a sus observaciones acechantes del joven lord de la ciudad fronteriza. Los resultados aparecieron de inmediato. Su meticulosidad no fue solo para lucirse. En la pequeña ciudad fronteriza, no había muchos lugares a los que Shiro pudiera ir a pasar su tiempo. Todo lo que había hecho era volver sobre sus pasos, mientras buscaba pistas sobre los pasos que había dado antes de producir repentinamente un nuevo Teigu. En la casa de curación donde Shiro frecuentaba, ella había sacado la caja con la que lo había visto pasar tanto tiempo y examinó su contenido. La mayor parte de lo que había dentro de la caja se había reducido a un fino polvo gris, pero cuando limpió las gruesas capas superiores, se las arregló para recoger un pequeño fragmento de lo que parecían ser huesos. Huesos de Danger Beast que rápidamente se desmoronaron entre sus dedos. Eso fue todo. Esa era toda la evidencia que necesitaba. Los Teigu se crearon incorporando las propiedades únicas de las bestias peligrosas en las armas. La variabilidad del nuevo Teigu que Shiro había hecho ciertamente provenía de los huesos reducidos a cenizas dentro de la caja. Los métodos perdidos hace mucho tiempo de los imperios para fabricar Teigu habían resurgido en una ciudad fronteriza a la que el imperio ni el ejército revolucionario nunca hubieran prestado atención. Mirando las capacidades del nuevo Teigu que la gente de Ewa estaba mostrando para practicar, apretó los ojos con fuerza y trató de aceptar la situación. Ella se fue rápidamente en el momento siguiente, queriendo ir a un lugar donde pudiera estar sola. Por mucho que disfrutara de la novedad de la ciudad fronteriza, hubo momentos en que estar sola le permitió evaluar mejor sus acciones.
Esta fue una de esas veces. Sus piernas la llevaron cada vez más lejos, la tierra y la grava de la ciudad, pasando a una hierba alta bajo sus pies que le picaba las pantorrillas expuestas. Fue una molestia menor, y con un simple salto comenzó a subir sobre el dosel donde continuó adelante. La forma en que se movía a través de la red entrelazada de ramas y hojas mostraba su agilidad como una asesina. Ni siquiera quedó una huella para distinguir el camino que había tomado. En Night Ride, ella fue quizás la más competente en ser veloz. Por eso fue elegida para matar a Edwin, ya que el hombre era conocido por ser difícil de manejar a menos que lo derribaran rápidamente. Murasame y su destreza eran los contrarios a cualquier cosa que Edwin pudiera reunir. Sin embargo, en el caso actual, se sorprendió al darse cuenta de que Edwin era lo último que tenía en mente. De hecho, si ella no hubiera dejado la ciudad fronteriza para pensar por su cuenta, entonces podría haberlo descuidado por mucho más tiempo. Fue culpa de Shirou. Se apresuró a culpar a la fuente. Si no fuera por su intervención en su primer encuentro en la oscuridad de la noche, entonces tal vez ya estaría de regreso en Night Ride esperando su próxima asignación. Suspiró, adelgazando la boca a medida que se ponía pensativa. ¿Qué le sucedía a ella? Se apartó un mechón de pelo detrás de las orejas con inquietud. No era así como se suponía que debía actuar un profesional. Era casi como si estuviera volviendo a ser antes de que ella y su hermana fueran tomadas por el imperio como futuras asesinas. La desconcertó, pero al menos, ahora que estaba sola, su competencia estaba volviendo a ella. Sus pies se detuvieron solo cuando llegó al pie de la pared de acero con forma de espada que había visto crear a Shirou. Era enorme, con casi 30 metros de altura, las sombras que se avecinaban producían corrientes de viento refrescantes incluso desde donde ella estaba cerca de la base. Con un pensamiento, escaló el grueso metal y alcanzó la cima para tener una gran vista del área a su alrededor. Con la adición del nuevo muro, la seguridad de la ciudad fronteriza era incuestionable, pero al mismo tiempo, el imperio seguramente se daría cuenta e investigaría. Era solo otra cosa sobre la que sentía que tenía que advertir al ingenuo señor de la ciudad fronteriza. Honestamente, sintió que entendía cómo era ser una niñera en este momento. Sus ojos se entrecerraron. Basta de pequeños detalles, era hora de decidir su curso de acción. Sin embargo, su decisión de llegar a la cima del muro de acero vino con ganancias inesperadas. ¿Scouts? Ella notó a varios individuos más pequeños desde su posición elevada. Como el sol estaba directamente detrás de ella, esas personas no pudieron notar su presencia y continuaron mirando a la pared en estado de shock antes de retirarse a toda prisa. Por las características de la gente, evidentemente eran gente de Wakoku, y solo una tribu se aventuraría cerca de la frontera del imperio para cumplir un objetivo. Habían llegado los exploradores de Agesi. Sus pies la llevaron inmediatamente. Sin siquiera pensarlo, la primera prioridad que llenó su mente era advertir a Shirou. Hizo una pausa cuando se dio cuenta de esto, un tinte rojo formándose en las puntas de sus mejillas mientras fruncía los labios con fuerza. ¿En serio? Sintió que su rostro ardía al pensar en sus propias acciones sin sentido. ¿Qué le sucedía a ella? Al final, ella todavía volvió a informar. Cuando Shirou preguntó por qué su rostro estaba tan rojo, solo tuvo una respuesta fría, sus brazos se cruzaron juntos mientras su cabeza estaba volteada por la vergüenza. «Cállate», dijo. Selka no tenía palabras para describir cómo se sentía actualmente. Su gente estaba sonriendo de nuevo después del peligro que había amenazado con matarlos en su viaje a la ciudad fronteriza, y quizás eso era todo lo que importaba. Sus amigos y familiares corrían riendo directamente frente a ella, los niños convergiendo por el pequeño crujido y bañándose con sus madres en la calma de la madrugada. Era algo que era un resultado directo de la forma en que la gente del pueblo y Shirou los trataban. Incluso con la poca comida que tenía el pueblo, se proporcionaba pan y carne para el desayuno, el almuerzo y la cena sin excepción. La gratitud que sentía Selka estaba más allá de las palabras, por lo que quería mostrarle a ella y a su gente el aprecio a través de la acción. Ninguna de las personas en la ciudad fronteriza debería saber que la gente de Agesi estaba en camino de atacar, y no debería tener que hacerlo. La gente de Eiwa resolvería todo en lugar de arrastrar a la gente amable del pueblo aburrido a sus problemas. La única variable era Shirou. En lugar de dejar el ataque de Agesi solo para que lo manejara Eiwa, tenía algo diferente en mente.
Con el pretexto de que había contratado a la gente de Eywa como guardias de la ciudad fronteriza, se negó a no involucrarse. Era una bondad y un desinterés que Selka nunca había tenido el privilegio de ver en los forasteros. La determinación en su mirada se intensificó cuando comenzó una rutina de puñetazos y patadas que podrían romper las rocas en astillas fragmentadas. La gente de Eywa estaba dotada físicamente y Selka no fue la excepción. Además, ella era diferente de las otras mujeres de Eywa que generalmente pasaban sus días como feliz cuidadora. Ella siempre se unía a los hombres en el entrenamiento matutino. Usando los estándares de lucha de Eywa, sus capacidades actuales estaban cerca de la cima, su fuerza ya era suficiente para lidiar y luchar con leones de montaña y tigres. Solo los hombres más aptos de Eywa podían luchar contra ella, pero la mayoría de ellos habían perecido para permitirle llevar a las mujeres, los niños y la seguridad. Al recordar la forma en que solían elogiarla por su diligencia en el entrenamiento y ver cuán vacío estaba el campo de entrenamiento ahora con solo unas pocas docenas de hombres, su dolor regresó con toda su fuerza. Esos bastardos. Sus manos se cerraron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas. Con su padre aún inconsciente y la amenaza inminente de los de Ajersi, tenía mucho que hacer. Echó un vistazo al arsenal de armas cercano. Ella no era completamente ignorante de lo que eran. En el imperio se los llamaba Teigu, pero en Wakoku se los llamaba Meiyou. Sin embargo, se sorprendió cuando notó la cantidad de ellos. Había un total de 25, suficientes para armar a todos los hombres sanos restantes de Wakoku e incluso a ella misma. Sin embargo, por lo que sabía, los Mieo eran raros, solo un herrero en Souka y Nation Capital podía producirlos. Entonces, ¿por qué se le presentaron tantos a ella y a su gente solo porque se convirtieron en los primeros guardias de la ciudad fronteriza? Le temblaron los labios al recordar la figura de ese joven que se le acercó la noche en que se sintió más insegura. Esa imagen estaba arraigada en su memoria. Para ser sincero, había estado pensando en ello constantemente durante los últimos días. Cuando encuentres a alguien que valga la pena seguir, comprenderás naturalmente lo que debes hacer. Las palabras de su padre resonaban en su mente, pero todavía no podía comprender su significado. Apretó los dientes antes de calmarse. Necesitaba sacar lo mejor de lo que tenía ahora que su padre estaba fuera de servicio. Como ella y los otros hombres ya habían practicado con su Meiyou, todo lo que quedaba era ejercicio general. Sus puñetazos y patadas lanzaron sonidos agudos cuando el poder de sus músculos estalló en sus extremidades. Ágil como la liebre del bosque y feroz como el oso de roca. Esos eran los principios que su padre le había enseñado en lugar de su madre. Su madre había muerto cuando ella nació, pero ella también era una cazadora. Selka simplemente estaba siguiendo los pasos de su madre. Sus movimientos rápidos y contundentes terminaron creando un desgarro en la ropa que Shirou insistió en que ella y las otras mujeres de Eywa usaban. Ella resopló antes de tirar de las solapas de la túnica sobre su torso y directamente se la quitó junto con la apretada falda escocesa alrededor de sus piernas. Debajo, llevaba una camiseta sin mangas estándar hecha de suave piel de lobo y una falda corta de piel de conejo ajustada que cubría solo una pequeña parte de la parte superior de sus muslos. Para Shirou, parecía que no llevaba nada más que ropa interior, por lo que había intentado razonar con ella para cambiar el atuendo general de las mujeres de Eywa, pero todo lo que obtuvo en respuesta fueron expresiones confusas. La gente de Eywa estaba a favor de vivir en la naturaleza y lejos de la corrupción y la codicia. Las telas pequeñas y delgadas que usaban permitían la máxima movilidad, por lo que ninguna de las personas de Eywa vio nada malo en su atuendo. Incluso a los hombres les gustaban las faldas escocesas más cortas y alargadas, pero el problema principal radicaba en las tradiciones. Los hombres tenían un cuerpo más fuerte, por lo que centraron su atención en el entrenamiento de fuerza, mientras que la mujer se centró naturalmente en la agilidad en su tiempo libre. En lo que respecta a la moral pública, el razonamiento fue simple. ¿No estaban ya cubiertas las partes importantes? Eso era todo lo que le importaba a la gente de Eywa, a lo que Shirou no tuvo más respuesta que darse por vencido y empezar a suplicar. Al recordar la facilidad con la que se rindió cuando él comenzó a suplicarle, comenzó a considerar por qué sus tías comenzaron a llamarla mujer fácil. Para empezar, ¿qué estaban insinuando? Su expresión era difícil de discernir, pero pensar en Shirou hizo que el estado de ánimo de Selka se iluminara un poco y suavizara sus rasgos. Sintió que él y la gente del pueblo eran diferentes de los mentirosos de los que su padre le había advertido que tuviera cuidado porque todos parecían genuinos. El calor del sol brillaba sobre ella, la ropa relativamente ligera que llevaba le permitía disfrutar del calor de la madrugada después de su ejercicio.
Los otros hombres a su alrededor ya se habían ido a bañar en el crujido después de que las mujeres terminaron de usarlo. Naturalmente, Selka no lo siguió. Incluso si decidía ser cazadora y tenía buenas relaciones con los otros cazadores, seguía siendo una niña. Bañarse con hombres a su edad era embarazoso incluso para ella. Un brillo de sudor enmascaraba su rostro mientras pequeñas gotas se formaban sobre su piel y se escurrían por su tonificado cuerpo. La brisa fresca que sopló la enfrió antes de que tomara una toalla ofrecida por un niño y comenzara a secarse. Gracias, pequeña, dijo, despeinando el cabello de la niña. La niña hizo un puchero ante sus acciones, pero no se detuvo. Los niños solo serían niños una vez en su vida. También podría aprovecharlo al máximo y entregarse a sus instintos maternos. El niño hizo un puchero y al mismo tiempo se apartó de ella, sacando la lengua en señal de provocación, pero Selka solo se rió cuando el niño palideció y salió corriendo cuando ella se movió para pellizcar sus mejillas. El mocoso. Cuando se quedó sola, se fue río arriba, donde podía bañarse al ritmo sin que otros la molestaran. Limpia, fue solo entonces que se dirigió a buscar a Shirou. El día anterior, Shirou le había informado que se habían visto exploradores de Ageshi en los alrededores, fuera del muro de acero que rodeaba la ciudad fronteriza. Con la aparición de los exploradores, Selka sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que llegara el resto de la vanguardia seguida por la fuerza principal. Era imperativo que al menos supiera si Shirou tenía un plan o no. De lo contrario, tenía la intención de compartir su información sobre Ageshi para poder preparar las contramedidas adecuadas. Quizás la variable más grande fue el hecho de que la gente de Ageshi había dominado un medio para domesticar a las bestias peligrosas. Fue por este hecho que la gente de Eiwa, cuyas capacidades físicas eran mucho más fuertes que las de Ageshi, había perdido tanto. Necesitaba darle una advertencia a Shirou. Ella no quería que le sucediera lo mismo que sucedió en la tierra de Eiwa en la ciudad fronteriza. Fue un resultado inaceptable para ella, por lo tanto, se instó a moverse más rápido. El edificio que menos se parece a la mansión de un noble es donde se alojaba Shirou. Se había tomado este memo en serio la primera vez que vio la casa de Shirou. Era grande, pero bastante simple, la mayoría de las habitaciones se usaban para almacenamiento y para huéspedes que no tenían dónde quedarse. Shirou se había ofrecido a albergar a la gente de Eiwa en su mansión, pero Selka sintió que se estaba aprovechando demasiado de la bondad de Shirou y se negó rotundamente. Sabiendo exactamente a dónde iba, no le tomó mucho tiempo atravesar la ciudad fronteriza y llegar a la puerta principal de la mansión de Shirou. Mientras intentaba entrar a la casa, notó a una mujer parada junto a la puerta que la detuvo. Al recordar el nombre de esta mujer, Selka recordó que su nombre era Elaine. Elaine era la asistente y amiga de Shirou, por lo que era natural para ella detener a los visitantes en la puerta. Selka obviamente entendió esto porque a menudo recibía el mismo trato en Eiwa. Ella era la hija del jefe y también había tenido una asistente personal que ayudó a gestionar quién podía reunirse con ella. Sabiendo esto, Selka fue directo al grano y expresó sus intenciones. Estoy buscando a Shirou, dijo secamente. No obtuvo respuesta, lo que la llevó a fruncir el ceño. ¿Hay algún problema?, preguntó, enderezando la espalda. Elaine no estaba reaccionando. Su mirada estaba pegada al atuendo de Selka mientras su expresión se endurecía. En lugar de usar la ropa que Shirou le había dado, en la prisa de Selka, había usado las prendas de piel de bestia estándar de Eiwa. En sus muñecas y tobillos había bandas de cuero tejidas con plumas de águila. Las pieles ligeras que vestía Selka no podían ocultar de ninguna manera sus esbeltas curvas y su belleza natural. Su estómago estaba completamente expuesto y una parte de la parte inferior de su pecho se mostraba debido a su amplio tamaño. Su piel bronceada aún estaba fresca de bañarse y tenía un brillo que oscureció aún más la expresión de Elaine. ¿Eres un estafador?, Elaine preguntó con toda seriedad. ¿Sí?, Selka respondió inquisitivamente. La gente de Eiwa vivía naturalmente aislada. La mayoría de las palabras e insultos que usaron eran locales únicamente para ellos. Por ejemplo, salpicar agua sobre el trasero de alguien se consideraba una de las mayores humillaciones para un cazador. Significaba que fueron descuidados y permitieron que alguien se les acercara sigilosamente. Por el contrario, tocarla de alguien, pero con la persona consciente de su acercamiento, fue un signo de interés para la otra persona. La noción se basó en la forma en que los babuinos del bosque iniciaron el contacto sexual. Elaine no sabía qué decir en ese momento. Ella fue lo suficientemente inteligente como para determinar que Selka no entendía su insulto en lo más mínimo. Su ojo tembló. Por lo menos ponte algo.
Elaine se desabrochó la prenda superior y la puso sobre los hombros de Selka. Debajo de la parte superior de Elaine, llevaba una blusa, por lo que no le importaba prestársela. Lo que más le preocupaba era proteger la inocencia de Shirou, pero la ingenuidad de Selka era un obstáculo difícil de superar. ¿No necesito esto? Selka miró a Elaine confundida mientras jugueteaba distraídamente con la tela que de repente la cubría. Estaba demasiado apretado alrededor de su pecho, los botones se tensaron, y ese hecho enfureció aún más a Elaine. Solo entra, Elaine rechinó los dientes, reprimiendo su indignación. Shirou está en el estudio de su padre. Selka asintió con la cabeza antes de inclinar la cabeza por la forma en que Elaine la miraba con el ceño fruncido. Los forasteros eran extraños. El pensamiento entró en su mente antes de que lo cambiara al considerar las acciones de Elaine en comparación con las de Shirou. Las mujeres de fuera son extrañas. Selka concluyó. Fue en ese momento que Elaine se daría cuenta en el futuro de que probablemente debería haber corregido la mentalidad de Selka antes de comenzar a describir a Elaine como una mujer extraña a la gente de Eywa. Dejando a un lado los futuros lamentos, Elaine estaba demasiado ocupada haciendo pucheros ante el tamaño de su propio pecho para considerar otra cosa. Como mujer, había sido derrotada por una persona que no tenía ni idea. Fue un golpe mortal que hizo que los hombros de Elaine se hundieran. Selka vio la reacción de Elaine, pero la atribuyó a sus pensamientos anteriores y simplemente asintió. Caminando por la casa de Shirou, Selka llegó al estudio y rápidamente llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Ella gritó, una mano inconscientemente moviéndose para alisar su cabello. Adelante, fue la rápida respuesta. Abrió las puertas y, como esperaba, Shirou estaba adentro sentado en un escritorio trabajando en el papeleo que Elaine le había dado para que lo manejara. La última vez que salió de la ciudad fronteriza y rescató a la gente de Eywa, se había ido todo el día. El trabajo se amontonaba y tampoco podía dejarlo sin más. Al igual que Selka, Shirou no quería que la gente de la ciudad fronteriza se involucrara en la situación contra Ajeshi, por lo tanto, necesitaba mantener las sospechas fuera de sí mismo. De repente, no tener tiempo para cumplir con sus obligaciones, seguramente era una señal roja que Elaine podría explotar para investigar sus asuntos personales. Se rascó la cabeza con cansancio. Las cosas que tenía que hacer para mantener a salvo a las personas cercanas a él. Por lo menos, sus hermanos estaban pasando por una etapa de sueño en la que pasaban la mayor parte del día durmiendo mientras sus cuerpos crecían. Pequeños relieves, pero eventualmente se acumulan, se consoló a sí mismo. Entonces, ¿hay algo de lo que quisieras hablar? Gritó, sintiéndose aliviado de poder guardar la colcha que había estado sosteniendo durante horas. Si hubiera podido quemar los papeles, también los habría quemado, pero eran necesarios para engañar a Elaine. Selka asintió con la cabeza mientras actuaba reservada. Quería discutir la estrategia contra la gente de Ajeshi. Inesperadamente, sus palabras se encontraron con un silencio estrangulado. Miró a Shirou y se dio cuenta de lo rígida que se había puesto su espalda y del hecho de que él no la miraba a los ojos. No podría ser posible. ¿Derecha? ¿Te realmente consideraste algún tipo de plan, no? Preguntó, dando un paso adelante con toda seriedad. Shirou sonrió torpemente, un dedo frotando su mejilla. No tenía un plan. Lo máximo que estaba considerando hacer era salir personalmente. Dado lo que había visto de las capacidades de la gente cerca de la ciudad fronteriza, los códigos místicos que había creado deberían ser suficiente disuasión. Por lo tanto, realmente no consideró nada más. Los ojos de Selka eran penetrantes. Aún así, eventualmente solo suspiró. Por lo menos, todavía tenemos tiempo para pensar en algo, ¿verdad? Desafortunadamente, no. No hay más tiempo para discutir planes, una voz resonó en la habitación. Momentos después, Akame entró desde una ventana. En los últimos días había pasado su tiempo explorando el área sobre las paredes de acero. La gente de Ajeshi está aquí. La admisión de Akame se encontró con una acción abrupta. Shirou se sentó mientras Selka inmediatamente salió corriendo de la casa para movilizar a los cazadores de Eywa. Akame simplemente decidió seguir a Shirou desde las sombras para que no le explicara su presencia a Elaine, quien se asomó al estudio después de que Selka se fue. ¿Hay algo mal?, preguntó Elaine. Había una luz de complicidad en sus ojos que Shirou no notó debido a su urgencia. No, todo está bien, pero hay alguien a quien prometí que curaría hoy, así que por favor cuida de Artusiana.
Diciendo eso, Shirou pasó rápidamente por delante de Elaine, murmurando una pequeña disculpa mientras palmeaba su hombro para tranquilizarla. Dejada atrás, Elaine se mordió los labios, sintiéndose extremadamente desanimada. ¿Por qué no pediste ayuda?, pensó para sí misma. Apretó los puños antes de correr hacia el corazón de la ciudad fronteriza. Había cosas que había que preparar. Bestia peligrosa. Clase especial. Mountain Shaker. Era un tipo de bestia peligrosa, que era único en su tamaño y fuerza general. Eran gigantes cuadrúpedos que generalmente eran dóciles y solitarios. Eran como reptiles en apariencia y cada uno llevaba una torre de roca en sus espaldas que podía aumentar y disminuir de peso por capricho. Las vibraciones generadas por sus movimientos fueron las que les valieron el nombre de Mountain Shaker. Al aumentar el peso de sus cargas y estrellarse contra el suelo, podrían liberar vibraciones ultrasónicas y temblores que podrían romper todos los obstáculos en su camino. Solo la altura de su cuerpo era de casi 30 metros, y eso sin contar el peso de sus espaldas. Habrían sido clasificados como una bestia peligrosa de superclase si no fueran tan fáciles de evitar. También se tuvo en cuenta el hecho de que pasaban la mayor parte de sus días hibernando después de una comida. Incluso desde donde Shirou, Akame y Selka estaban con los cazadores de Ewa en lo alto del muro de acero, podían sentir los temblores de la tierra. Los bastardos de Ageshi deben haber notado la pared para emplear 4 Mountain Shakers a la vez. El tono de Selka era grave, pero Akame no hizo ningún comentario. Había visto a los exploradores unos días antes, y ya sabía que habían visto el muro. Era natural que se les ocurriera un contador. Selka se sentía culpable por dentro. Si ella hubiera consultado con Shirou antes, entonces él habría sabido que la gente de Ageshi tenía los medios para domesticar a las bestias peligrosas. El Mountain Shaker, siendo uno de los tipos más dóciles, fue favorecido por los Ageshi en las guerras de asedio. De acero o no, las paredes no aguantarían si los Mountain Shakers se acercaran, pero afortunadamente, los Mountain Shakers eran lentos por naturaleza. Aún quedaba tiempo para pensar. En otra parte, escondidos entre el follaje fuera de los muros de acero, estaban los habitantes de la ciudad fronteriza. Muchos de ellos ya se habían preparado para la batalla días antes y habían establecido fortificaciones en lugares estratégicos. Cuando Elaine les notificó que Shirou se estaba moviendo hacia el muro de acero, todo el pueblo se movilizó en secreto y estaba esperando en caso de que la situación empeorara. Quizás los únicos en la ciudad fronteriza que no sabían que los habitantes eran en realidad profesionales eran Shirou y sus hermanos, pero esa era la intención del difunto general. ¿Por qué no estamos ayudando todavía, abuelo? La voz de Elaine estaba ligeramente cortada, la preocupación en su tono era evidente. Miraba suplicante a un anciano de cabello canoso y barba larga, el ex general de brigada del imperio, Lord Buckerfield. Los dos estaban ubicados detrás del dosel de un bosque, las densas ramas en el que se les dificulta ser vistos. Incluso si no podemos lidiar con los Mountain Shakers, seguramente si matamos a sus domadores se volverían inútiles, insistió Elaine. No hay prisa, mujer, dijo Lord Buckerfield con brusquedad. Shirou es el hijo del difunto general. No hay forma de que el general muera sin al menos enseñarle algunas habilidades a su hijo mayor. Shirou no debería ser tan simple. Todos lo sabemos desde el momento en que trató de cazar a Danger bestias solas. Elaine curvó los labios hacia atrás y frunció el ceño. Ella todavía estaba preocupada. Shirou era su amiga y había crecido con él mientras estaba específicamente entrenada para protegerlo y mantenerlo a salvo. Al principio, se rebeló contra los deseos de su padre de continuar con su deber como subordinados a la familia del general, pero todo cambió cuando se dio cuenta del tipo de persona que era Shirou. Era cariñoso y desinteresado, eligiendo ayudar a los demás cuando él mismo no pedía nada. Y a partir de entonces, nunca volvió a descuidar sus responsabilidades. Aún así, tenemos que hacer algo. Elaine miró ceñuda a su engreído abuelo. Mujer tranquila, reprendió Lord Buckerfield. Tu padre no te ha enseñado lo suficientemente bien si cree que es apropiado cuestionar las decisiones de tu abuelo. Además, la situación puede no ser tan sombría como crees. Lord Buckerfield sonrió, su expresión expectante mientras observaba el campo de batalla con atención. Sin embargo, no estaba preparado para las palabras que traspasaron directamente su corazón en el siguiente instante. No cocinaré más para ti, dijo Elaine con frialdad, cruzando los brazos y dándole la espalda. Lord Buckerfield se puso rígido, la neutralidad de su cara de póker se rompió. Querida nieta, no nos dejemos llevar por aquí, intentó apaciguarlo. La comida es vida o muerte, y tu abuelo ya es viejo.
El Aine se miró las uñas y no dijo una palabra. Este mocoso rebelde de tetas pequeñas. Lord Buckerfield apretó los dientes con frustración antes de hacer un gesto con las manos a regañadientes para que Raiga y los demás se prepararan para intervenir. Mientras tanto, en lo alto de la torre, Shirou había estado considerando el problema en cuestión mientras observaba a la gente de Agersi ordenar a los Mountain Shakers que avanzaran mientras se mantenían a distancia. 400 metros. Solo quedaban 400 metros antes del contacto. Mirando las expresiones de Akame y Selka, estaba claro que nadie confiaba en derrotar a las bestias peligrosas en el frente. Las pieles de los Mountain Shakers eran demasiado densas. Además, la defensa era el rasgo más fuerte de Mountain Shaker. Ni siquiera los códigos místicos que había creado podían hacer mucho daño. Lo que se necesitaba era algo más contundente, un arma de leyenda cristalizada. Un noble fantasma. Uno lo suficientemente fuerte como para cambiar el rumbo de la batalla. Sin embargo, había gastado la mayor parte de sus reservas creando armas, por lo tanto, todo lo que tenía que confiar eran sus capacidades físicas y espadas de acero regulares imbuidas de magia. Chasqueó la lengua. Por la forma en que la gente de Agersi, que contaba con unos pocos cientos, seguía a los Mountain Shakers, estaba claro que los Mountain Shakers solo se estaban utilizando para derribar las paredes de acero. Después de todo, Tanger Beas no distinguiría entre enemigos y aliados en sus ataques, especialmente uno que fuera tan grande como los Mountain Shakers. Con la forma en que temblaba el suelo, no había forma de que la gente de la ciudad fronteriza no se diera cuenta. Tenía que hacer algo y rápido. Mientras su mente trabajaba a toda marcha, Selka y las otras personas de Eiwa hicieron algo que llamó su atención de inmediato mientras rezaban por la victoria. Desde sus cuellos, cada uno sostenía trozos de hueso seco que eran inconfundibles a sus ojos. Huesos de bestia peligrosa. Selka gritó rápidamente. ¿Esos collares, qué son?, pidió aclarar. Selka lo miró con ansiedad, pero aún así le explicó todo con voz clara. Estos son los colmillos y garras de las bestias peligrosas que los cazadores de mi pueblo habían reunido en sus cacerías contra las bestias peligrosas de menor rango. Son símbolos de honor para todos los cazadores. Selka tenía 3 de esos colmillos en su collar, mientras que algunos de los otros cazadores mayores llevaban varias docenas en su persona. Esto podría funcionar. Los ojos de Shirou comenzaron a calcular la cantidad de energía que podía extraer de los huesos de la bestia peligrosa antes de calcular que la cantidad sería suficiente para devolverlo a su estado máximo. Aunque Selka dijo que los huesos de las bestias peligrosas solo estaban hechos de bestias peligrosas de menor rango, podía decir que los de Selka eran de un rango alto. Lo mismo ocurrió con los cazadores más experimentados. Necesito esos huesos, dijo con toda seriedad. Selka y los otros cazadores vacilaron cuando los huesos representaban su honor, pero al final, se dieron cuenta de que no era el momento de dudar. Mientras tanto, Akame abrió mucho los ojos al darse cuenta cuando Shirou amontonó los huesos de la bestia peligrosa en una pila sobre la que colocó sus manos. Va a hacer otro Teigu, Akame estaba seguro de ello. La voz de Shirou hizo eco para que todos la oyeran. Déjame las bestias peligrosas a mí. Selka y los cazadores no cuestionaron a Shirou y rápidamente saltaron por la pared de acero para enfrentarse a sus enemigos. Akame vaciló por un momento, antes de que ella también se uniera a Selka y los demás. Dejado a sus asuntos, no perdió el tiempo y rápidamente comenzó a extraer la energía mágica que tenía delante. Uno por uno, los colmillos y las garras estallaron en pedazos de polvo bajo sus palmas. Con cada colmillo y garra rotos, sintió una oleada tras otra de energía que lo recorría. 10%, 30, 60, 90, 100. Sus pupilas brillaban con un tono azulado, su postura se enderezó, sus piernas lo apoyaron sobre sus pies. Algo tembló en el aire. Si las bestias peligrosas eran una congregación ambulante de energía mágica almacenada, entonces en este momento no era diferente, ya que sus 27 circuitos mágicos cobraron vida. El río que estaba seco se inundó de agua una vez más. Soy el hueso de mi espada. El comienzo de su mantra salió de sus labios, alimentando el camino de su magia dentro de él. Fluctuaciones invisibles viajaron por el aire, los Mountain Shakers se congelaron en su lugar. Akame, Selka, los cazadores e incluso el Aine se dispararon abruptamente hacia el cielo con los ojos dilatados y la garganta seca. Sin siquiera revelar la presencia de los 25 nuevos Teigu, la gente de Agersi ya estaba estupefacta en la distancia. Eso no fue posible. Shirou usó su mano izquierda para sostener su antebrazo derecho. La magia dentro de él se transformó en un vendaval. Sus dedos se movieron,
Céfiros formando un huracán en miniatura sobre su palma, y de él apareció un enorme pomo. Había 4 enemigos del tamaño de una montaña colocados esporádicamente uno del otro, y no tenía suficiente energía para disparar 4 ráfagas diferentes de un noble fantasma. A lo sumo, solo podía disparar 1 o 2 antes de tener que empezar a conservar energía. Por lo tanto, haría algo que valiera la pena, algo que estaría a la altura de su nombre. Su cuerpo tembló, sus venas estallaron mientras sus ojos se inyectaban en sangre. Sin embargo, al final, lo desató. El huracán se convierte en tifón. Una sombra apareció en el horizonte, tapando el sol. Fue colosal. Si el enemigo era la encarnación de las montañas mismas, que así fuera. Deja caer las montañas. El campo verde atravesando miles. Y Galima. La espada de la tala de la montaña.